¿no? Pero el argumento de Pablo es mostrar que el favor de Dios o el favor de Dios no va a ser con aquellos que son descendientes de Abraham automáticamente. El judío que ha rechazado a Cristo no puede decir, pero yo soy hijo según la carne, ¿no? Por eso no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, porque no depende de ser etnia judía, ¿sí? No, yo soy hijo según la carne, tengo a Abraham por padre, ¿sí? Y Jesús les decía en Juan 8, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Esa era la mentalidad judía. Decía, yo soy privilegiado, yo soy escogido, a mí me fue dada la ley, yo tengo la circuncisión, yo soy parte del pueblo del pacto, Dios está conmigo. ¿Por qué voy a creer en tu Mesías Jesús? Entonces, Pablo lo que les está mostrando en ese argumento tan complejo para nosotros, está mostrando que no por ser descendientes sanguíneos de Abraham son parte del pueblo de Dios, porque el linaje ahora no es por ser hijos de Abraham. Así como Ismael no fue el linaje de la promesa, así como Esaú o los edomitas no fueron el linaje de la promesa, de la misma manera ahora ser hijos de Abraham no es suficiente, porque Dios ha revelado su verdad en Jesús para que todo aquel que cree en Jesús por la fe, por la gracia de Dios, a través de la fe, sean salvos. Entonces la promesa no es por ser descendientes de Abraham, sino por creer en Jesús es que son salvos. Eso es todo lo que Pablo está hablando en este argumento que los hermanos calvinistas pierden de vista este argumento de Pablo, porque es un pasaje complejo, una diatriba que Pablo está como un rabino judío desarrollando. Entonces, así como el linaje de la promesa no fue por Esaú, sino por Jacob, de la misma manera, el linaje no es por ser descendientes de Abraham. Ahora, bien interesante. Romanos 9:30 explica la salvación no en base a una elección individual. Dice así, Romanos 9:30, los gentiles, y bien interesante, porque en el Nuevo Testamento mucho del lenguaje de la elección tiene que ver con el misterio que estaba oculto desde los siglos, que los gentiles que no eran pueblo, ahora son pueblo por la gracia de Dios. Y por eso Pablo le dice a los tesalonicenses que Dios los escogió como primeros frutos. Algunas versiones o algunos manuscritos dice los escogió para salvación, hablando de que los gentiles ahora son su pueblo escogido. No está hablando de individuos. Por supuesto que ese grupo está compuesto de individuos, pero no está hablando que la elección se basa en individuos. Juan, Pedro, María, sí, se los escojo. Jorge, Sonia, y Pancracio, que se vayan al infierno. No. Está hablando de que ahora los gentiles que no eran pueblo, ahora son pueblo por la muerte de Jesús, que han sido adoptados o tienen la posibilidad de salvación por la redención de Cristo. Así como en un hombre todos murieron, por medio de un hombre de Cristo todos serán vivificados, dice en Romanos 5. Pero Romanos 9:30 dice, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia que es por fe. O sea, mis hermanos calvinistas se atascan en Romanos 9:16. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y quién eres tú para pelear con Dios? Y no continúa en el argumento donde Pablo dice, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado ser justificados, aceptados por Dios, y dice que es por fe. Ahora, verso 31. Mas Israel, está hablando de Israel, no está hablando de elegidos y no elegidos. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ahí está, no depende del que corre ni del que quiere. Israel, y siempre es corporativo, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Y por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley. Ahí está. Por eso no depende del que corre ni del que quiere, porque ellos querían por las obras de la ley, mientras decía, no me hables de tu Cristo, porque para mí Jesús no es el Mesías. Entonces, en el contexto de Romanos, vemos esta confirmación. Dice, porque por las obras de la ley, dice el capítulo 3, verso 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, dikaiosune, es un tema importantísimo en Romanos, la justicia de Dios
ha sido manifestada por medio de la fe en Jesucristo y es para todos los que creen, dice Pablo en Romanos 3:20. Sería ridículo la forma de interpretar el calvinismo, Romanos 9, cuando Pablo en la misma carta dice, y es para todos los que creen. Y comienza diciendo Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego en Romanos 10 dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Entonces, a esto se refiere, no depende del que quiere ni del que corre. Al judío que quería ser justificado por Dios por medio de las obras de la ley, mientras rechazaba a Jesús. Pero el calvinista comete un error garrafal y se jactan algunos hermanos se jactan de grandes exégesis y análisis morfosintácticos y atropellan el contexto del autor, el contexto inmediato, no están siguiendo el argumento y lo que el autor dice de este tema en toda su carta. Entonces, cuando creen que Pablo está diciendo, nadie puede buscar a Dios, Romanos 3:10 sí está hablando del judío que dice que no hay quien busque a Dios, citando el Salmo 14, ese es otro tema. No me voy a meter ahí porque podemos pasar 10 horas aquí. Volviendo a Romanos 9, el hermano calvinista piensa que está diciendo, no depende del que quiere ni del que corre. No, pues ya me convencieron. Tiene razón. No, pues es que solamente salvo el que Dios escoge y el resto de la humanidad no tiene ninguna posibilidad. Y si Dios no escoge a mis hijos se van a ir al infierno y yo tengo que glorificar a Dios porque Dios no los escogió. Y ni siquiera sé si mis hijos son escogidos. Es más, ni siquiera sé si yo mismo soy un escogido, porque no vaya a ser que es cierto lo que dice Juan Calvino y que hay una gracia evanescente y que Dios me hizo creer que era salvo y a la mera hora no lo soy, ¿no? Entonces, la interpretación de Romanos 9 del calvinismo es insostenible a la luz de Romanos 10 y 11.